Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, otras simplemente aprenden a vivir con ella. Pero existe un tipo de soledad mucho peor que estar solo. La clase de soledad que empieza a responderte. Esta es la historia de Sofía, una mujer que pasó tantos años sola, que terminó encontrando compañía en algo que jamás debió escuchar. Sofía tenía 45 años. Vivía en una pequeña casa al final de una calle silenciosa. Todos en el vecindario la conocían. Era amable, educada, reservada, la típica mujer que saludaba desde lejos con una sonrisa tranquila mientras regaba sus plantas por la mañana. Nunca causaba problemas, nunca levantaba la voz, nunca recibía visitas. Su esposo había muerto hacía más de 10 años, un infarto repentino. Desde entonces, Sofía nunca volvió a casarse. Al principio, los vecinos intentaron acompañarla. La invitaban a reuniones, a cumpleaños, a cenas familiares. Pero ella siempre rechazaba las invitaciones con amabilidad. Gracias, pero estoy bien sola. Y eso era precisamente lo extraño, porque no parecía sufrir, no parecía triste. Con el paso de los años, Sofía comenzó a sentirse demasiado cómoda viviendo sola. La rutina de Sofía era extraña. Llegaba del trabajo, cerraba todas las cortinas, apagaba las luces y se quedaba sentada durante horas, en completa oscuridad, sin televisión, sin música, sin celular. Solo escuchando. A veces sonreía, a veces asentía con la cabeza, como si alguien estuviera hablándole. Los vecinos comenzaron a notar ciertas cosas. Por las noches, desde afuera, podían verse sombras moviéndose detrás de las ventanas, aunque Sofía vivía sola. Pero nadie quería involucrarse. Hasta que una noche, la señora Marta, una vecina curiosa, escuchó algo imposible. Dos voces dentro de la casa. Una era claramente la de Sofía. La otra, grave, lenta, imposible de distinguir. Marta se acercó a la puerta y justo cuando intentó escuchar mejor, las voces se detuvieron. Completamente. Como si supieran que alguien estaba afuera. A la mañana siguiente, Marta le preguntó a Sofía si estaba bien. Pero Sofía respondió algo extraño. La gente cree que el silencio está vacío, pero no lo está. Marta intentó reírse. Pensó que era una frase rara. Pero Sofía continuó hablando. Cuando uno pasa demasiado tiempo solo, empieza a escuchar cosas. Y si sigues escuchando, ellas también empiezan a escucharte. Marta sintió un escalofrío, pero Sofía simplemente sonrió y volvió lentamente a su casa. Desde ese día, Marta comenzó a observarla más, y mientras más la observaba, más rara parecía. Sofía hablaba sola en el patio. A veces dejaba un plato extra servido en la mesa. Otras noches se escuchaban pasos dentro de la casa, demasiados pasos para una sola persona. Pero lo peor ocurría de madrugada, porque exactamente a las 3:13 de la madrugada, todas las luces de la casa se apagaban. Y una sombra enorme podía verse detrás de las cortinas. Una sombra demasiado alta para ser Sofía. Un día Marta reunió el valor para entrar a la casa. Llevó una excusa simple: azúcar. Cuando Sofía abrió la puerta, el olor era insoportable. No era olor a basura, ni humedad. Era un olor viejo, como madera podrida mezclada con algo húmedo y encerrado. La casa estaba completamente oscura, incluso de día. ¿Por qué no abres las ventanas? Sofía sonrió. Porque a ella no le gusta la luz. Marta sintió un vacío en el estómago. ¿A ella? Sofía no respondió. Solo miró lentamente hacia el pasillo oscuro de la casa. Y por un segundo, Marta juró ver algo moviéndose allá dentro. Algo que se ocultó cuando ella lo vio.
Esa noche Marta no pudo dormir, pero la curiosidad pudo más. Así que decidió investigar la muerte del esposo de Sofía, y encontró algo extraño. El hombre no murió en el hospital, murió dentro de la casa, solo, durante la noche. Y cuando encontraron el cuerpo, los policías escribieron algo raro en el informe. La esposa fue encontrada sentada en la oscuridad, hablando sola frente al cadáver. Marta empezó a obsesionarse. Quería saber qué ocurría dentro de esa casa. Así que una madrugada entró. La puerta estaba abierta, la casa completamente oscura, silenciosa, demasiado silenciosa. Marta avanzó lentamente usando una linterna y entonces escuchó la voz de Sofía, susurrando. No, todavía no. Ella aún no está lista. Marta siguió la voz hasta el living y allí vio algo que jamás olvidaría. Sofía estaba sentada frente a la oscuridad, literalmente frente a ella. Porque el rincón de la habitación no parecía normal. Era más negro que el resto de la casa, como un vacío, como si la luz desapareciera allí. Y Sofía hablaba con eso. Ya no me siento sola. Entonces, la oscuridad respondió, no con palabras, sino con un sonido húmedo y profundo, como varias voces hablando al mismo tiempo. Marta retrocedió aterrada y accidentalmente dejó caer la linterna. La luz apuntó directamente al rincón. Y durante un segundo vio algo dentro. Un rostro, no humano, aterrador, sonriendo. Marta intentó escapar, pero Sofía la detuvo. No violentamente, solo tomó su brazo y sonrió. No tengas miedo. Al principio todos sienten miedo. La oscuridad comenzó a expandirse lentamente por las paredes, como humo negro, como tinta viva. Y Marta escuchó voces. Miles de voces. Personas llorando, susurrando, pidiendo entrar. Entonces entendió la verdad. Sofía no hablaba con la oscuridad hablaba a través de Sofía. Había estado sola tanto tiempo que algo encontró espacio dentro de ella, algo que vive donde nadie mira, en el silencio, en los rincones vacíos, en las personas que dejan de necesitar a otros humanos. Marta logró escapar aquella noche, o al menos eso creyó, porque desde entonces comenzó a cambiar. Primero dejó de salir, luego dejó de responder mensajes. Después cubrió todas las ventanas de su casa. Los vecinos empezaron a verla sentada en la oscuridad, exactamente igual que Sofía. Y una noche, cuando alguien pasó frente a su casa, escuchó dos voces hablando dentro. Una era la de Marta, la otra era exactamente la misma voz que salía de la casa de Sofía. Hay personas que le tienen miedo a quedarse solas, pero quizás la verdadera pregunta es, ¿qué pasa cuando la soledad finalmente te responde? Suscríbete si te gustó el video and like for more.